Estamos en Café Política este miércoles y como hicimos desde la semana anterior y hemos continuado durante esta semana, hemos conversado con todos los aspirantes a la precandidatura presidencial del Partido de Liberación Nacional, ya que estamos a poquísimos días de que se realice esta convención tan atípica por la situación, pero la convención que definirá el próximo candidato a la presidencia de los verdiblancos. Hoy conversamos con el actual diputado, también fue alcalde del cantón de Alajuela, exministro de la presidencia, don Roberto Thompson. Buenos días, gracias por estar acá. Muchas gracias, don Andrés, de nuevo, por la oportunidad, para aprovechar este espacio que es muy importante, que nos permite conversar con la ciudadanía y compartir nuestras ideas. Vamos a hablar de esas ideas, propuestas y demás que ustedes han planteado en el plan de acciones que ha desarrollado, pero antes vamos a conocer y ver un perfil que le hizo nuestra compañera Yesenia Alvarado para conocer un poco más de quién es Roberto Thompson. Veamos. Mi nombre es Roberto Thompson, yo soy un costarricense nacido en Alajuela, muy orgulloso de mis raíces, un hombre de familia que tiene una extraordinaria esposa, 3 maravillosos hijos y un nieto. Una persona que creció en una Costa Rica mucho más igualitaria, donde tuve la oportunidad de estudiar y desarrollarme. Me gradué de abogado en la Universidad de Costa Rica, ejercí mi profesión durante aproximadamente 20 años y en el año 2006 tomé una decisión de vida para aportar desde el servicio público. Fui viceministro de la presidencia, alcalde del cantón de Alajuela y actualmente diputado a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué quiere ser presidente? Quiero ser presidente de este país porque creo que Costa Rica necesita un liderazgo renovado, ideas innovadoras, necesita sumar con empatía precisamente para sacar adelante la ruta de la reactivación y de la atención de las necesidades de muchísimos sectores y muchísima gente que la ha venido pasando muy mal. ¿Por qué cree que es la mejor opción? Me parece que la situación de la pandemia ha puesto en perspectiva una serie de transformaciones que hemos dejado durante muchísimo tiempo. Creo tener la experiencia y creo tener el liderazgo para conformar un equipo de trabajo competente para enfrentar la situación sanitaria y paralelamente ir avanzando en la recuperación de nuestra economía. ¿Cuál es el principal problema del país y cómo lo resolvería? El principal problema del país, sin duda, es la generación de oportunidades y empleo. Tenemos cifras alarmantes en materia de desempleo, no solo producto de la pandemia, sino de una serie de decisiones que no hemos tomado durante muchísimos años. El país requiere una transformación de nuestro Estado para que se convierta en un instrumento que genere oportunidades, inversión y empleo, sobre todo para la gente joven. Y me parece que concentrar todos nuestros esfuerzos en atender al sector productivo para que genere esas condiciones es el principal reto que tenemos por delante. ¿Cuál es su solución para crear más empleos? Yo creo que lo primero que el país tiene que recuperar es la confianza en los gobernantes, la confianza en lo interno y la confianza en lo externo. Pero también en el proceso de recuperación y reactivación económica tenemos que atender las demandas de varios sectores. Impulsar un programa muy agresivo en infraestructura, recuperar el sector construcción, ampliar el parque de zonas francas, que es un régimen exitoso que le da un enorme retorno al país, incentivar a las empresas para la contratación, particularmente de mujeres, generar condiciones para que la economía naranja vuelva a crecer, la economía de la creatividad, del arte, de la cultura. Me parece que en esa línea nosotros podemos generar, en una gran alianza con el sector educativo, de formación y educación, las condiciones necesarias para que se generen oportunidades y empleo para muchísima gente, particularmente para la gente joven. ¿Cómo reducir el rezago en educación elevado por huelgas y la pandemia? Tenemos un reto significativo. Ya hemos hablado desde la Asamblea Legislativa de decretar una emergencia nacional por el tema educativo. Tenemos la amenaza de una generación perdida si no hacemos las cosas como deberían ser. Uno de los principales retos que tenemos por delante es cerrar la brecha digital. No es posible que 350,000 alumnos en todo el país no tengan acceso a Internet en las condiciones que se requiere para que puedan recibir capacitación a partir de las circunstancias de la pandemia. Pero también tenemos un rezago en términos de la infraestructura educativa. En términos de la infraestructura educativa, mi propuesta es trasladarle los recursos de la Dirección de Infraestructura del MEP a las municipalidades, a los gobiernos locales, para hacer mucho más efectiva y transparente la inversión. Y por supuesto, volver a la normalidad conforme la pandemia lo vaya permitiendo y las autoridades sanitarias vayan implementando ese esquema de volver a la presencialidad, que es fundamental. Si lo eligen
presidente, ¿cuál será su primer decreto? La conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por gente del sector público con el sector productivo, básicamente para establecer a cortísimo plazo una serie de acciones fundamentales en el proceso de reactivación que tienen que ver con la mejora en la competitividad, en la simplificación de trámites y la confianza necesaria para la inversión. Yo creo y sigo pensando que el principal problema de este país y sobre el cual vamos a sentar las bases de una Costa Rica mucho más equitativa e igualitaria es la generación de oportunidades y empleo para la gente, no solo para la gente joven, particularmente para la gente joven, pero también para muchísimo otro adulto joven y adulta joven que ha perdido su trabajo y las oportunidades de emprendimiento a raíz de la pandemia. De manera que yo creo que concentrar ese esfuerzo desde el inicio en la generación de oportunidades y empleo en conjunto con los sectores productivos es fundamental. Roberto, voy a empezar con un tema de actualidad y ha estado en las noticias en los últimos días. Diputados se les ha vinculado con reuniones, encuentros con personas a quien han ligado al narcotráfico. Incluso también ha tocado las filas liberacionistas por funcionarios en puestos municipales, principalmente en la zona sur. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, yo creo que en el combate al narcotráfico tenemos que ser absolutamente decididos y no podemos dejar ninguna duda. Transparencia y acciones concretas. Desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, en particular, en el caso de nuestro compañero Gustavo Viales, él tomó decisiones importantes en ese sentido, se separó de la fracción legislativa, se separó de la Secretaría General, se separó de la comisión respectiva que presidía de Seguridad y Combate al Narcotráfico y también renunció a su inmunidad para ponerse a disposición de las autoridades judiciales. Me parece que en ese mismo sentido, cualquier persona que haya sido cuestionada o vinculada de alguna forma tiene que colaborar con las autoridades. Evidentemente hay un tema complejo que es el combate al narcotráfico, que tiene que tratarse también a nivel país y que afecta no solo este tema de los diputados y diputadas, sino todos los estratos de la vida nacional. Nosotros, la fracción de Liberación Nacional, tomó la decisión de apoyar la conformación de una comisión que empezó a funcionar ya a partir de esta semana para investigar desde el punto de vista del control político esas vinculaciones. ¿Usted cree que se ha infiltrado el narcotráfico en la política nacional? Yo creo que lo pretende hacer, evidentemente. Y ejemplos hemos tenido muchos y por eso tenemos que ser muy consecuentes y sobre todo quienes aspiramos a la presidencia de la República, a cargos de elección popular, tenemos que poner nuestra vida en manos de la ciudadanía para que realmente todas nuestras acciones sean transparentadas. En la Asamblea Legislativa hay varios proyectos relacionados con esos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del lobby. Hay un proyecto presentado con respecto a ese asunto y yo creo que tenemos que avanzar en esa línea. ¿Es prioritario para usted dentro de su campaña en esta precandidatura el tema del narcotráfico? Es prioritario el tema de seguridad y el tema del narcotráfico es parte de ese esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar el país. Pero eso pasa también por generar oportunidades y empleo para la gente. Yo creo que el narcotráfico tenemos que combatirlo de frente, tenemos que profesionalizar aún más nuestras policías, sobre todo a raíz de los nuevos métodos que utiliza el crimen organizado, pero también tenemos que abordar el tema desde una perspectiva social, socioeconómico. En las regiones que más penetradas son por el narcotráfico son las regiones más deprimidas del país, donde particularmente los jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo, no encuentran oportunidades de empleo. Estamos hablando de las costas, de las zonas rurales, que han estado muy abandonadas a su suerte. Se lo preguntaba porque en el plan de acción, este que tengo acá, el suyo, el narcotráfico se menciona solo 2 veces. Entonces, ¿qué hacer si usted tiene, por lo que me dice, tan presente esa amenaza que existe en la política de infiltración del narcotráfico, pero en este plan de acciones solo lo menciona 2 veces la palabra y además el grupo tal vez que tiene que comparecer a la Asamblea, ese es otro tema que quería consultarle, de los alcaldes de la zona sur, fueron los primeros que le dieron a la adhesión a usted allá por febrero, me parece, que usted estuvo allá por zona sur. ¿Da tranquilidad, da transparencia que esto suceda en medio de la campaña, la suya en particular? Bueno, yo creo que
Generalizar siempre es complicado, ¿verdad? Yo he recibido el apoyo de muchísima gente, muchos alcaldes, no solo los de la zona sur. Y me parece que cualquier alcalde y cualquier funcionario público que está cuestionado tiene que responder por sus actos, ponerse a disposición, más allá de una campaña política, poner a disposición su cargo y la transparencia que exige el ejercicio de su cargo ante las autoridades competentes. De manera que yo, en ese sentido, me siento tranquilo. Yo he sido muy insistente, le repito, yo creo que en el caso del diputado Viales, en el caso de la Fracción de Liberación Nacional, él dio muestras de esa disposición a ser investigado y me parece que hay que ir adelante. Ahora, usted plantea el tema de la palabra narcotráfico. Yo le planteo el tema de seguridad en términos generales. La seguridad, como usted lo ha visto en nuestro plan de acción, es un eje transversal de toda la política pública. Sí. Y me parece que desde ese punto de vista nosotros acentuamos ese aspecto que no solo tiene que ver con la seguridad contra los delitos, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la generación de oportunidades, pero también tiene que ver con la seguridad jurídica que el país tiene que proyectar para generar inversión y para generar empleo. Ahora que toca el tema de empleo, hablemos de las propuestas específicamente. ¿Cómo generar el empleo? Usted ahora dijo que ese tema es más sensible tal vez de lo que más afecta a la población, pero ¿cómo generar más trabajo y más oportunidades? Vamos a ver, el país viene sufriendo una de las crisis más graves de su historia. Desde el punto de vista sanitario, miles de familias han sufrido el dolor de la enfermedad y han sufrido el dolor de la pérdida de seres queridos. Pero también desde el punto de vista económico, miles de familias han resultado afectadas. Hoy tenemos cifras alarmantes en materia de desempleo, hoy tenemos cifras alarmantes en pobreza, hoy tenemos cifras alarmantes en pérdida de emprendimientos, en negocios cerrados. Y yo creo que la prioridad, todos coincidimos es en generar esas oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad histórica como Liberación Nacional de dar un paso adelante y eso pasa por varias acciones en particular. Una, la transformación del Estado. Y yo hablo de transformación del Estado con acciones concretas. Por ejemplo, en el tema de productividad, nuestra propuesta plantea la fusión del Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura en un gran Ministerio de la Producción. Hace poco el ministro de Agricultura nos hablaba de que realizó finalmente, después de 3 años de gestión, que hay 11 dependencias en el Ministerio de Agricultura que tienen que ver con la asesoría y la gestión, particularmente en términos de la producción. Bueno, eso no puede ocurrir en un país que está enfocado necesariamente en el tema de apoyo a la producción. Bueno, estamos planteando también desde ese punto de vista una transformación que tiene que ver con colocar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el centro de toda la actividad, precisamente porque una de las propuestas que tenemos es la atracción de gigantes tecnológicos y para eso tenemos que abordar una serie de proyectos de innovación y colocación de la tecnología en el centro de la acción. Estamos hablando también de una transformación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Usted habló ahora del tema de las municipalidades. Sí. Yo fui alcalde durante 8 años y yo entiendo a las municipalidades como aliados estratégicos de este esfuerzo que tenemos que llevar adelante. Pero también estamos hablando de atender el sector de la creatividad, de que el Ministerio de Cultura se convierta en el Ministerio de Cultura y la Economía de la Creatividad para incluir a toda la creatividad, no solo en condiciones de obtener financiamiento, sino para poder colocarlo en el centro de la actividad económica. Esa es una primera medida. La segunda tiene que ver con la competitividad país. Y ahí hemos hablado del tema de los costos de la electricidad, que es recurrente, pero que tiene que ver también con una reingeniería que tiene que realizar el Instituto Costarricense de Electricidad, que tiene que ver con una propuesta un poco más agresiva que yo planteé, que es la apertura del mercado de importación y distribución de combustibles y la transformación de Recope, que tiene que ver con la simplificación de trámites en alianza, de nuevo, con los gobiernos locales que tienen que ver con esto. Y algunas acciones específicas que tienen que ver con duplicar el parque de zona franca, por ejemplo, utilizando los terrenos del Estado, que tienen que ver con la generación de una red de centros de valor agregado, particularmente para el sector agrícola, que está muy abandonado y que genera alrededor del 35% de los empleos en las zonas rurales, que tiene que ver con la diversificación del sector turismo, que es un sector que ha resultado muy golpeado, y que tiene que ver también
con una serie de iniciativas adicionales, como por ejemplo la producción e industrialización y comercialización de cáñamo, que estaba por ahí en la Asamblea Legislativa y que no ha ido para adelante. Y por último... Que el gobierno la impulsa y no la impulsa. Que el gobierno la impulsa y no la impulsa. Y por último tiene que ver con un aspecto que ya se ha tratado en este programa, que es el tema de la formalización de toda la fuerza laboral que en este momento no lo está. Tenemos casi 1 millón de personas que están en esa informalidad. Roberto, no es muy ambicioso ahora que mencionaba de atracción de inversión. Tenemos la competitividad, somos suficientemente competitivos, confianza suficiente para atraer empresas como Facebook, Google y Apple, que usted las menciona en su plan de acción. No, yo creo que tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Este país tiene todas las condiciones para hacerlo porque este país ha apostado durante su historia a fortalecer los procesos educativos y de formación. Tenemos sobre todo una mano de obra muy calificada. Tenemos además una generación que se ha preparado para enfrentar estos retos, que está mucho más conectada con el mundo, que está mucho más actualizada. Yo tengo un hijo de 25 años y él me enseña permanentemente acerca de estas nuevas realidades y con él comparto mucho estas inquietudes, en donde hay una serie de acciones que podemos emprender desde el punto de vista de incentivos para que esas empresas vuelvan a ver a Costa Rica, pero eso requiere, Andrés y todos los que me escuchan, una generación de confianza y un liderazgo capaz de generar esa confianza para atraer esas empresas a Costa Rica. Evidentemente, esto va a resolver una parte del problema, porque hay otra parte del problema que no podemos esconder, que es el tema de la pobreza y la desigualdad representada por la gente que no ha tenido oportunidad de prepararse y capacitarse. ¿Y cómo vamos a hacer para fortalecer, por ejemplo, el acceso a instrumentos tan importantes como la red de cuidado y generar alianzas, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Aprendizaje y otras instituciones de educación superior para que podamos, sobre todo, capacitar y formar a las mujeres que representan casi un 70% de los hogares en pobreza en este país, para que puedan insertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, y ahí tenemos que poner mucha más energía y mucha más decisión, y eso es lo que el próximo gobierno tiene que emprender. Hay una propuesta, don Roberto, que usted hace, que es llamativa y que es un tema sensible, álgido, es el tema de los impuestos. Se propone, el aparato tributario nuestro tiene 105 impuestos en total, diferentes, ¿verdad?, tributos que se pagan. Usted propone de esos 105 reducirlos a solo 10. ¿Cuáles serían esos 10 impuestos que quedarían únicamente? Yo creo que aquí está establecido claramente que esos 10 impuestos generan el 95% de los ingresos tributarios de este país y hay que concentrar el esfuerzo en simplificar la situación tributaria. Yo creo que este país lo hemos complicado mucho, Andrés. La verdad es que uno de los grandes retos que tenemos por delante es la modernización del Estado. Entonces, lo que estamos proponiendo es la conformación de una comisión como una de las primeras medidas del próximo gobierno para poder analizar el impacto y los destinos que todos esos 105 impuestos tienen y que nos complican la vida a todas y todos los costarricenses. De manera que yo creo que en esa línea, si nosotros logramos en este proceso modernizar el Estado, entrarle realmente a cosas que se han quedado durante muchísimo tiempo, convertir al Estado en un instrumento facilitador de la inversión, de la generación de oportunidades. Y en Estado me refiero a todas las instituciones públicas, me refiero a que las instituciones vayan alineadas, las municipalidades en conjunto, en una gran alianza con el sector productivo. Nosotros podemos sacar este país adelante. Lo que se necesita es decisión, visión, liderazgo, capacidad de juntar los distintos actores para poder impulsarlo. ¿Cuáles serían esos impuestos, don Roberto? Los que sí que se quedarían, los que no eliminarían. Yo creo que los impuestos, básicamente, estaríamos hablando del impuesto al valor agregado, estaríamos hablando del impuesto de renta, estaríamos hablando del impuesto a los combustibles, estaríamos hablando de esos impuestos que son los que generan el impuesto a consumo, el impuesto a aduanas. Esos son los impuestos que básicamente generan el 95% de los ingresos del país. Pero déjeme decirle otra cosa. En términos de competitividad, yo creo que este país tiene que atreverse. Y atreverse me refiero a que todos entendemos que estamos viviendo una crisis fiscal de grandes dimensiones. En la Asamblea Legislativa nosotros hemos venido trabajando para atender esa crisis fiscal. Pero al lado de eso, algo que extrañamos del actual gobierno y que hemos reclamado permanentemente desde hace muchísimos meses es que no hay una ruta clara en términos de reactivación. Y esa reactivación pasa porque el país sea mucho más competitivo, sobre todo para las inversiones extranjeras y para las inversiones nacionales, que son las únicas que pueden generar oportunidades y empleos.
En Alajuela nosotros tuvimos durante los 8 años de mi alcaldía una ruta que propició que sin aumentar el porcentaje de los impuestos lográramos multiplicar hasta por 3 o 4 los ingresos de la municipalidad. Eso se volcó en obra pública. ¿Y cómo lo hicimos? Generando confianza, aliándonos con los distintos sectores, trabajando de la mano los distintos sectores, básicamente los sectores productivos. Desarrollamos proyectos que pusieron a Alajuela a liderar los metros de construcción, más de 10.000 empleos, alianzas estratégicas con la academia, con el INCAE, con la Universidad Técnica Nacional, alianzas estratégicas con la zona franca del Coyol, que produce miles de empleos en este país. De manera que yo creo que si nosotros nos atrevemos, innovamos y hacemos las cosas diferentes, realmente este país tiene todo el potencial para salir adelante. Voy a hacer un poquito más hincapié con este tema de los impuestos porque me llamó mucho la atención dentro del plan. Solo lo menciono en un párrafo, pero por lo que veo sí lo tiene bien desarrollado. Aquí tenemos una pantalla con los 5 impuestos que más le generan al país. Y lo vamos a ver, Rolando, pongámoslo por favor. Al menos en el primer cuatrimestre de este año, estos son datos del Ministerio de Hacienda, lo que más ha generado recaudación es ingresos y utilidades. Usted ahora mencionó renta, que generó en estos primeros 4 meses 750.000 millones de colones, el del IVA, 653.000 millones de colones, el impuesto único a los combustibles, por cierto, hoy subió por 6ª vez consecutiva aquí. Este año recaudó en los primeros 4 meses 171.000 millones, el de consumo 63.000 millones y el impuesto a la propiedad 60.000 millones de colones. Ese no me lo mencionó usted ahorita que me dijo rápidamente esos impuestos. Si usted quita 95 impuestos, aunque dejaría los que dejan o los que le dan más dinero al Estado, el 90% de los impuestos, de alguna forma hay que compensarlo también, porque el Estado dejará de recibir o percibir ese dinero y sufrimos un tema de déficit fiscal fuerte, ¿verdad? El último año cerró en 8,4 del PIB. Así es. ¿Cómo compensar esos impuestos que dejará de percibir, de recibir el Estado, si usted del todo lo logra quitar? Bueno, porque yo soy un creyente de que el proceso de reactivación económica puede permitirlo. Fíjese que el último informe de la Contraloría General de la República establece, y usted probablemente lo tiene a mano, que en el primer trimestre de este año los ingresos fiscales han crecido en un 18%. Eso significa que con un poco de apertura, con la reactivación de la economía, evidentemente la situación fiscal va a mejorar. Yo soy un convencido de que no solo es a través de impuestos como podemos sacar adelante este país, no sé, al revés, tenemos que incentivarlo. Ahora, me refiero a estos temas en particular porque hay una serie de pequeños impuestos que tienen destinos específicos que probablemente los vamos a compensar de otra manera y que no influyen tanto en el déficit fiscal, sino que tienen esos destinos específicos. Yo lo que pretendo con esta idea, Andrés, es hacer un llamado a atrevernos a modernizar el Estado, a facilitarle a la gente las posibilidades de invertir, a simplificar mucho más las condiciones y los trámites para que realmente la gente tenga posibilidades de emprender. Este país necesita emprender, este país necesita generar un nuevo dinamismo y eso solo lo vamos a hacer atreviéndonos a hacer las cosas distintas y por eso nosotros hemos hablado de un liderazgo que se atreva. Y eso pasa porque Liberación Nacional también dé un paso adelante en ese gran esfuerzo. ¿Y quitar estos 95 impuestos será fácil? Porque esto le toca a la Asamblea Legislativa, no al presidente. Claro. Porque eso es por principio de reserva de ley, ¿verdad? Así es, pero eso exige una gran capacidad de negociación política. Y le voy a contar una historia. Durante el año 2006 al 2010 yo fui viceministro de la presidencia y tuve particularmente en mis manos, con la confianza de don Rodrigo, el manejo y la coordinación de la agenda legislativa. Durante esos años, algunos recordarán, usted está más joven, pero estoy seguro que lo recordará, se trató de llevar adelante una agenda muy fuerte, particularmente porque estuvo muy condicionada por la aprobación del Tratado de Libre Comercio, 14 leyes de implementación, en cuenta la apertura del mercado de seguros, la apertura del mercado de telecomunicaciones y muchas otras leyes que proyectaron al país hacia el mundo y que mejoraron la estructura del Estado. Bueno, faltando 15 días para terminar el gobierno, aprobamos con 38 diputados y diputadas presentes y votando la última de esas leyes. Eso requiere una gran negociación política, eso requiere una capacidad de escucha que hemos de alguna forma perdido. Si algo hemos criticado nosotros de este gobierno es esa falta de gestión política. Y se lo digo como diputado, como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, donde hay cientos de proyectos. Le digo cientos porque son más de 100 proyectos de reactivación económica y que ustedes han tenido claridad de que no han sido impulsados
Uno de ellos, el proyecto de formalización de casi 47% de los trabajadores independientes, que todavía sigue por ahí y sigue sin decidirse, y que hay que plantear. Precisamente no solo porque estamos condenando a un gran sector a no tener el seguro de salud, sino a no tener opción de una pensión digna, pero también requerimos ingresos frescos para la Caja Costarricense del Seguro Social e incluir a todo ese esquema no formalizado en la formalidad. Es parte del esfuerzo que tenemos que hacer, pero es parte de atreverse a hacer las cosas distintas. Ahora que digo que don Rodrigo le dio la confianza cuando fue viceministro de la presidencia, don Rodrigo siendo ministro de la presidencia, ¿qué pasó con esa confianza? Que en esta campaña don Rodrigo más bien le dijo aquí en Telenoticias que apoyaba a don Carlos Ricardo Benavides. Don Rodrigo es una persona por la cual yo tengo un gran aprecio. Don Oscar y don Rodrigo me dieron una oportunidad de trabajar con ellos. Siempre los consulto, siempre converso con ellos, tengo una relación estrecha con ellos y respeto mucho su posición. Yo en realidad en este proceso voy adelante porque estoy aliado con la gente. Ese es nuestro lema de campaña y eso es lo que a mí me importa. Igual seguirá siendo un hombre del cual espero seguir recibiendo el consejo. ¿Cómo llega el partido a esta convención tan atípica? Porque ustedes tuvieron una discusión fuerte en la última Asamblea Nacional para intentar cambiar la fecha de la convención y no lo lograron. Con dos visiones diferentes. Me parece que estamos hablando de dos visiones diferentes del partido. A mí me parece que hay gente, particularmente alrededor de don José María, que quieren mantener un partido cerrado, un partido que vaya adelante aún en contra de las disposiciones sanitarias, celebrar esta convención el próximo 6 de junio en una situación compleja que por la que están atravesando miles de familias en este país, que han perdido seres queridos, que realmente han sido golpeadas por el tema de la enfermedad, y que han sido golpeadas desde el punto de vista económico también. Nosotros planteamos, junto con otros precandidatos, la necesidad de posponer esa convención para una fecha que le diera un poco más de posibilidad al sistema sanitario de estar en mejores condiciones. Y sin embargo, forzosamente lo llevaron adelante. Ahora hay una discusión que la tendencia de don José María está planteando de la necesidad de dar la adhesión al partido y enfrentar la adhesión a la participación. Nosotros planteamos en el mes de diciembre del año pasado una convención abierta, y abierta significa que todas y todos los costarricenses pueden participar, pero hay gente que quiere que la participación sea mínima. Hay gente que no quiere levantar las alfombras, abrir las puertas y las ventanas del partido para que se oxigene, para que realmente entren nuevas ideas, para que el partido se proyecte atrevidamente y tome posiciones de cara a las grandes realidades, para que no hable de temas importantes que tiene que hablar y donde tiene que tomar posición, como los derechos humanos, como el medio ambiente, como el desarrollo sostenible, como la movilidad urbana, como temas de mejora en la calidad de vida, como la alianza con los gobiernos locales. Son temas que el partido tiene que posicionar y que no ha posicionado. Y hay gente que quiere evitar esa confrontación de ideas. Hay gente que no quiere hablar de lo que pasó hace 30 años. Hay gente que, por el contrario, quiere ocultar una serie de cosas, que no debate, que no participa en programas de opinión, que las cosas tienen que forzarse para llegar muy rápido a una convención, ojalá con poca gente. Y el llamado nuestro es todo lo contrario. Yo creo que nosotros, como liberacionistas, cometemos un enorme error si no abrimos el partido, particularmente para las nuevas generaciones. Fíjese que usted lo tiene claro, y aquí se ha hablado también en otras oportunidades. Hoy el Partido de Liberación Nacional representa no más de 15, 17% en simpatía partidaria. Eso debería ponernos a meditar, porque hay gente que quiere cerrar el partido de cara a una elección de corto plazo, para después llegar al gran público, abrirlo y decirle, ahora sí, tenemos que sumar para ganar las elecciones en el 2022. A mí me parece que el Partido de Liberación Nacional se juega hoy su historia, su presente, pero particularmente su futuro. Porque una nueva derrota de Liberación Nacional en esas condiciones se hará muy difícil que el partido se proyecte unido hacia el futuro, y esa es la pelea que nosotros estamos dando, porque realmente el Partido de Liberación Nacional se reposicione, vuelva a generar confianza en la gente, vuelva a generar confianza en el electorado,
particularmente en la gente joven, en la nueva generación que está muy desconectada de la política, que está muy desesperanzada de lo que está pasando y que es la obligación nuestra hacerlo diferente. Y yo creo que esa pelea vale la pena. Y la estamos dando y esperamos que realmente mucha gente reaccione y que vaya a votar el domingo, no contra nadie en particular, sino a favor de ese proyecto político que consolide un partido amplio, un partido innovador, un partido con visión de futuro, que vea 30 años adelante y no 30 años hacia atrás. Esa es la pelea que estamos dando nosotros. Don Roberto, le hemos preguntado a todos, ¿cuánta gente cree que llegarán a votar el domingo? Algunos han hecho proyecciones, otros batazos, pero ¿cuántas personas podrían acercarse el domingo? 431,000 fueron hace 4 años. Sí. ¿En esta ocasión? Yo diría que va a depender mucho de varios factores. Evidentemente la gente tiene temor por la pandemia, evidentemente la gente tiene preocupación por acercarse a los centros de votación, pero más allá de que no pudimos posponer la convención, yo quisiera hacer un llamado a las y los costarricenses para que realicen que el próximo domingo no solo estaremos eligiendo el candidato de Liberación Nacional, sino probablemente el próximo presidente de la República. Y eso debería motivarnos a participar. Lo único que se necesita para participar es la cédula, mascarilla, alcohol en gel, el distanciamiento, evidentemente, y un lapicero. Y cada uno de las y los costarricenses tiene la posibilidad de reconstruir y fortalecer un partido político que ha sido fundamental en la historia de este país, pero sobre todo de proyectarlo hacia el futuro. Y eso es lo que esperamos. Yo no me atrevo a decir un número. Yo esperaría, sinceramente, que sea muchísima la gente, muchísimas las y los costarricenses que vayan a esa convención. Roberto, a todos les hemos dado un minuto para un mensaje final en este cierre de Café Política. Tiene un minuto. Gracias. Yo quisiera hacer un llamado en particular a las y los costarricenses en esa misma línea. Hoy miles de familias están viviendo el dolor de la enfermedad. Hoy miles de familias están viviendo una situación acongojante. Hay costarricenses que no tienen la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares. Y hoy más que la razón, en este proceso tenemos que poner el corazón, volver a ver al ser humano, acercarnos a las inquietudes, a los sueños, a las aspiraciones de la gente, también a los retos que tenemos por delante. Liberación Nacional tiene una enorme responsabilidad de por medio, la responsabilidad de transformarse, de fortalecerse en un partido innovador, que se atreva, que vaya adelante. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo la energía, tengo el entusiasmo, tengo las ganas de sacar adelante el país en el que crecí, el que quiero heredarle a mis hijos y el que quiero heredarle a mi nieto. Y a los nietos y nietas de todas y todos los costarricenses. Hagámoslo juntos, participemos en este proceso y construyamos el futuro. Gracias, don Roberto, por habernos acompañado en este Café Política. Muchas gracias, Andrés. En el sitio de internet www.rt2022, ahí lo tienen en pantalla.com, están las propuestas de don Roberto para esta Convención de Liberación Nacional. Muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Continuamos con más.